Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer esta iniciativa del Club Tocqueville que me permite compartir unas reflexiones sobre la organización territorial del poder, sobre aquello que las conclusiones que podemos extraer sobre este tema alrededor de la crisis de la epidemia provocada por el COVID-19. Nadie duda de que esta epidemia va a tener unas consecuencias estructurales sumamente relevantes sobre nuestro modelo social y sobre nuestro modelo institucional. Desde esa pregunta creo que conviene hacerse algunas reflexiones. En primer lugar, como antecedente necesario, es preciso recordar que la organización territorial del poder se enfrentaba con carácter previo a dos crisis comúnmente aceptadas. Por un lado, una crisis que podemos denominar ordinaria, una crisis de tipo funcional, una crisis a la que no son ajenos ningún Estado descentralizado. Por otro lado, una crisis extraordinaria, la crisis provocada por el secesionismo catalán, una crisis de integración, y nadie duda que esa crisis contaminaba todo, nos ha hecho perder mucho tiempo, ha provocado que muchas reformas que eran necesarias no se hayan llevado a cabo. Junto a ello, también es necesario recordar que hemos depositado durante muchos años nuestras esperanzas en la reforma de la Constitución. Yo, que he defendido esa reforma, sigo pensando que es absolutamente necesaria, pero creo que la crisis del COVID nos puede ayudar a cambiar un poquito la perspectiva. Me extenderé en este punto al final de estas palabras. ¿Cómo ha enfrentado la organización territorial del poder esta crisis sanitaria? Bien, se pueden sacar muchas conclusiones. Yo voy a hacer referencia simplemente a 5 puntos. En primer lugar, un análisis desde el reparto de competencias. Yo creo que con independencia de si ese reparto es teóricamente adecuado o no, ejemplo, sanidad, el problema se ha descubierto en que a veces no corresponde con lo que hay detrás. Una cosa es lo que dicen las normas, otra cosa es la realidad. Me parece una conclusión que se puede trascender a otras materias y que habría que volver a ella. Una segunda conclusión que me parece importante es que hay que insistir en la necesidad de que las distintas entidades territoriales respeten el orden competencial. Me parece que hay ejemplos en esta crisis de que ese respeto no ha sido todo lo ortodoxo, pero si volvemos la vista atrás, ni el Estado ni las comunidades autónomas tienen precisamente esa cultura. Una tercera idea sería que se han puesto de manifiesto diferencias muy importantes entre los distintos españoles por mor del territorio que habitan en una materia como sanidad. Todos los estudios revelan que esas diferencias existen también en relación con otros ámbitos sociales muy importantes. Por supuesto que la autonomía significa diferencias y además es positivo que sea así, pero hay que interrogarse sobre si en ocasiones, sobre todo en estas materias más sensibles, esas diferencias no son excesivas. Una cuarta reflexión haría referencia a los instrumentos de coordinación, tanto entre el Estado y las comunidades autónomas como entre las distintas comunidades entre sí. Aquí la reflexión es más compleja porque ha habido elementos de coordinación, en algunos casos se han desarrollado positivamente, pero me parece que se ha vuelto a poner de manifiesto que hay un déficit, que en todo caso no son transparentes, que dependen demasiado de la voluntad, circunstancias que hacen necesario simplemente volver a una de nuestras materias clásicas. Y finalmente, subrayar la importancia de una comprensión global del orden territorial. No podemos seguir analizando ese orden territorial sin integrar en el mismo a la España local, a los municipios y a las provincias, que durante la crisis se han demostrado una vez más sujetos fundamentales. Incluso la provincia ha mostrado su capacidad de supervivencia y su utilidad, por qué no decirlo, como referencia. Mi conclusión sería
que es preciso revisitar la organización territorial del Estado y hacerlo con un enfoque algo diferente. Diferente tanto en el análisis, tanto en la búsqueda de problemas y soluciones, como por nuestra mirada como especialistas. En ese sentido, creo que necesitamos modernizar nuestra mirada sobre el Estado territorial, nuestros análisis sobre el mismo, en el contexto de una profunda y necesaria modernización del Estado. Porque más allá de la organización territorial, creo que lo que ha demostrado esta crisis es que el Estado español debe enfrentarse a un severo proceso de modernización. Muchas de nuestras estructuras más importantes se han demostrado con déficits alarmantes de modernidad, de capacidad de respuesta a la sociedad en la que nos desenvolvemos. ¿Qué es modernizar el Estado territorialmente? Es muy difícil contestar en unos pocos minutos a esta pregunta, pero yo diría que la primera cuestión es, sin prejuicios, determinar a cada instancia de poder qué le debe corresponder, cuál es la materia para la que está más capacitado, y capacitado desde su capacidad, valga la redundancia, de respuesta a los intereses de los ciudadanos. Esta debe ser nuestra prioridad. En segundo lugar, necesitamos un modelo normativo que sea ágil y que sea flexible. Hay que conseguir conciliar el Estado de Derecho, la existencia de unas normas ciertas y claras con la flexibilidad. El mundo cambia muy rápidamente y no podemos seguir pensando en compartimentos estancos que sobreviven al paso de los tiempos. La flexibilidad va a ser una palabra, me parece, relevante en los próximos años. Hay que revisar los procedimientos y los órganos de coordinación. Esto no es ninguna novedad, pero me parece que, no siendo una novedad, como sucede en otras cosas en relación con esta crisis, el COVID lo que nos obliga es a una mirada distinta sobre este tema. Y una última cuestión que quiero destacar. En este mismo Club Tocqueville, hace poco, la profesora Elisa de la Nuez hacía referencia a la reforma de las administraciones públicas. Bien, esto es esencial desde una perspectiva territorial. Es un tema que no hemos analizado mucho y nos podemos culpar por ello, pero uno de los problemas esenciales del Estado autonómico es la debilidad de las administraciones públicas de las comunidades autónomas. En muchas ocasiones es una debilidad que ocasiona severos problemas a la hora de prestar servicios públicos. Hay que reparar en ello y actuar en consecuencia. Por lo tanto, reforma territorial, modernización de la reforma territorial en el contexto de una reforma global del Estado. Reforma del Estado, por cierto, antes de hacer la postilla final, que debe formar parte, en la que hay que integrar, mejor dicho, la reforma de la cultura política española, porque nada de lo que estoy diciendo será posible si la arcaica y sectaria cultura política española no cambia. Y esto es válido para todo. Creo que este es el presupuesto y esta debe ser nuestra exigencia a los ciudadanos, a los políticos. Por favor, cambien ustedes, porque si no, todo va a seguir igual y ese no es un buen camino. Una doble apostilla final. ¿Tiene sentido en este contexto de seguir hablando de federalismo? En mi opinión, sí. En mi opinión, tiene sentido seguir hablando de federalismo, primero porque el federalismo nos entrega una cultura y segundo porque nos entrega técnicas que necesitamos, técnicas e instrumentos que necesitamos. Más allá de eso, porque nos entrega una ideología, la ideología de la unidad, la ideología también de la diversidad, aquello que necesita España. Y lo hace también desde una bandera que precisamente tiene ese halo de modernidad que necesitamos. Por lo tanto, para mí sí sigue teniendo sentido hablar de federalismo y tiene sentido hablar de federalismo en una perspectiva constitucional desde la idea que he expresado al principio. Hoy hay que entender la reforma de la Constitución como el final de un camino que tenemos ya que abordar, un camino de modernización, de construcción de consensos, que debe realizarse
desde el planteamiento de reformas ya. No hay por qué esperar. Esas reformas pueden suceder ya, muchas de ellas no necesitan una reforma constitucional para ser reformas profundas, y una perspectiva, un camino, que sería finalmente la plasmación constitucional de esa idea federal, una idea federal de reforzamiento de la unidad del Estado, de modernización del Estado y, por supuesto, también de fortalecimiento de esa idea de diversidad que tanto nos enriquece. Finalmente, aquella que hayan tenido la paciencia de seguirme hasta el final habrán observado que no he hecho referencia al tema catalán. Lo he hecho conscientemente. Creo que es una cuestión fundamental, por supuesto, que debemos seguir dedicando nuestro tiempo a intentar solucionarlo, a dialogar y a reflexionar sobre ello. Pero, por favor, avancemos en la dirección correcta y mantengamos en paralelo este tema. Creo sinceramente que si resolvemos y devolvemos vigor a nuestro modelo territorial, también habremos contribuido a mejorar las posibilidades de solución en esta segunda cuestión. Gracias.